la norma, el pliego, el RIC número 3, por favor, lo pueden abrir porque la voy leyendo, que es parte de lo que vamos a ver nosotros hoy día, pero bueno, el que no lo puede ver, aquí lo voy a presentar yo. ¿Por qué me interesa eso? Un segundo, señores. ¿Lo están viendo? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profesor. Mira, este reglamento es fundamental para la actividad que van a desarrollar ustedes, ¿ya? Porque de aquí nace la base de lo que ustedes tienen que hacer desde el punto de vista de la dimensionamiento de los conductores, ¿ya? Entonces, esto es fundamental y ahora sí que entramos a la parte ya más práctica, ustedes ya van a estar en el otro nivel, ¿cierto? Van a tener que entrar a aplicar un poquito este concepto de la norma C. La otra vez vimos la normativa como norma, pero hoy día ya vamos a entrar a la aplicación. Y esto, el RIC número 3 habla de los alimentadores y las demandas, y esto nos va a permitir a nosotros poder dimensionar las viviendas, perdón, las potencias de las viviendas, ¿ya? Como yo le había comentado, vamos a trabajar en la urbanización eléctrica del plano que les indiqué tiempo atrás. No se lo voy a mandar todavía porque no es el momento. Primero tienen que conocer ciertas cosas ustedes. Más que conocer, tienen que saber aplicarlas. Y es por eso que yo necesito que eh, lo ponen como tarea esto, ¿cierto? En el sentido de que se lean el RIC número 3 porque es parte fundamental de lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, este, este pliego, ¿ya? Este pliego, digamos, lo que hace, lo relacionado con alimentadores y demandas de una instalación, tiene que ver de qué forma nosotros vamos a dimensionar las demandas de las habitaciones, de una población, de un edificio, ¿cierto? Y además, cómo vamos a dimensionar los alimentadores que alimentan esa vivienda, ¿ya? Porque si ustedes trabajaran con las potencias instaladas, el bolsillo le va a quedar corto para lo que van a gastar, ¿ya? Y la contratación quizás a ustedes no lo van a tomar en cuenta porque es muy caro el proyecto, digamos, y aparte que quedaría muy sobredimensionado. Entonces, este decreto, este pliego técnico normativo, que es el reglamento de instalación y consumo número 3, esto que estamos hablando son de los consumos, dice, el objetivo de este presente técnico es establecer los requisitos de seguridad que deben cumplir los alimentadores y subalimentadores en las instalaciones de consumo de energía eléctrica del país, ¿ya? Es decir, donde ustedes quieran que vayan, tóngalo en cuenta, si alguien va a ir a trabajar a la minera y de alguna manera tienen un proyecto en el cual tienen que alimentar unos motores que están a 50 metros, 100 metros, 20 metros, ya, o una sala eléctrica, o alimentar oficina o un edificio, ¿cierto? Y son varias dependencias, este es el reglamento que les va a servir para aplicar la ley de Ohm, nada más. Así de simple, no hay nada más que inventar acá. Pero ¿cómo la aplico? Bueno, aquí este pliego le va a enseñar a ustedes cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, estos términos, como yo les dije tiempo atrás, son términos que ustedes, como futuros ingenieros, tienen que dominar el idioma, el lenguaje, ¿ya? No se olviden eso, yo se lo reiteré en su momento y ahora también se lo vuelvo a decir, ¿ya? En el mundo eléctrico tenemos que hablar todo el mismo lenguaje porque si no, no lo vamos a poder entender y ustedes tampoco, ¿ya? No es esas cosas que ustedes llegan ahora a trabajar en una empresa y le digan al jefe, no, tengo que tirar un alambre de aquí para allá. Tirar un alambre vamos a estar como los ampolleteros, entonces eso no es la idea. Ustedes son ingenieros, entonces tienen que hablar en el lenguaje que corresponde. Vamos a trabajar con los alimentadores, vamos a atender o vamos a hacer una canalización. La carga que tenemos en este momento conectada es la siguiente. ¿Sabes qué? Esta carga, tenemos cargas lineales o tenemos cargas que no son lineales, ¿ya? Que no son lineales. Vamos a ver el circuito número tanto y el circuito número tanto. ¿Qué conductor vamos a ocupar nosotros posteriormente?
mira, vamos a usar conductor de cobre o conductor de aluminio o cable de cobre o cables de aluminio con forro tanto, etcétera. ¿Ya? Pero uno se va a preguntar, ¿pero cuál es la demanda de esa instalación? ¿Ya? ¿Cuál es la demanda que tiene esa instalación o del recinto que ustedes van a trabajar? Entonces, lo que sale aquí es lo que tienen que venderse. Porque alguien le va a preguntar, oye, pero dime una cosa, ¿cuál es la demanda máxima que tienen ustedes? Porque el que está más atrás, esto es, el que está primero ve las dependencias. El que está al medio ve un poquito los alimentadores y la dependencia. Y el que está más atrás ve el sistema completo. Entonces, el que está más atrás, digamos, le va a preguntar a usted, no le va a preguntar, oye, ¿cuál es la demanda media de cada una de las habitaciones o de las instalaciones que tienen ahí ustedes? Le hacen la pregunta, ¿cuál es la demanda máxima? ¿Ya? O si van a entrar a una subestación, oye, ¿el ducto de la barra de cuánto es? ¿Cómo es? O en su defecto, oye, ¿qué tipo de empalme vaya a conectar tú? ¿Ya? ¿Qué tipo de empalme vas a usar? ¿Qué, qué sección vaya a usar para el empalme? Oye, la gente de la CGE o Electra, ¿qué tipo de empalme utiliza? ¿Qué tipo de conductor para los empalmes? Entonces hay conductor para empalme y conductor para circuito de alumbrado. Entonces, también ese término se utiliza muchísimo. O van a ir a la CGE, ¿qué van a ir a pedir? A que le conecten el empalme. ¿Qué es lo que es el empalme? Es un conjunto de elementos y equipos eléctricos que están conectados en un sistema. ¿Me entiendes? Pero uno puede preguntarse también, oye, esa es la demanda máxima que tienes tú en la instalación. Pero ¿cuál es el factor de demanda que tiene la instalación? Mira, tiene 25 amperes, que por 220 volts, más o menos estamos hablando de, no sé, no sé, como 4 o 5 kilowatts. A modo de ejemplo, 5, 4 o 5 kilowatts. Oye, sí, pero ¿cuál es el factor de demanda que tiene al interior? Puta, no lo conozco. Bueno, veamos cuánto es el factor de demanda, porque el hecho de que yo tenga 25 amperes en una instalación, o 30 o 65, dependiendo de la envergadura de la casa, no significa que la gente va a tener conectado toda la instalación en un momento. Entonces hay un factor de demanda ahí de por medio, ¿ya? Que no es el 100% de lo que consume. Y ese factor de demanda, ¿cómo la calculo? Bueno, hay una demanda máxima que se divide por la potencia instalada que tiene el sistema, po, o la potencia que está conectada, ¿ya? En un determinado tiempo. Oye, pero ¿sabes qué? Yo tengo este edificio, pero al lado hay otro edificio. Entonces el que está atrás, el que lleva al alimentador, le va a preguntar cuál es el factor de demanda del edificio uno, de las viviendas tanto, y el factor de demanda de las viviendas del edificio 2 tanto. Pero dime la pregunta, respóndeme lo siguiente, ¿cuál es el factor de simultaneidad de los dos? Ah, ahí me jodiste, ¿qué es lo que es factor de simultaneidad? Es decir, ¿cuál es la demanda máxima justo en el momento en que los dos uno los mide? Entonces, es la máxima del conjunto de los dos. Puede que la vivienda uno o la casa uno o el edificio uno tenga 10 de máximo y el edificio 2 tenga 40. Pues si te preguntan cuál es la demanda máxima, no es 40 más 50, sino que hay una simultaneidad. Es decir, el edificio que tiene los 40 megas no significa que el tipo vaya, ¿cuánto se llama? A consumir la potencia completa, po, ¿ya? No va a ser así. Entonces, eh, esto tiene una especie como de consumo, ¿cierto? Vamos a ver el lápiz nuevamente. Entonces, yo tengo una demanda, la demanda máxima de uno, viene acá, ese de un edificio. Ya, ¿cuál es la demanda máxima? Ah, y aquí arriba está la potencia instalada. Aquí tengo los 40 kilowatts, o 40, sí, 40 kilowatts, y aquí tengo los 25 kilowatts. Entonces, esta es la demanda máxima. ¿Ah? Eso que tengo ahí es la demanda máxima. Y eso que tengo acá arriba es la potencia instalada. Entonces, ¿qué es lo que es factor? ¿Qué es lo que es la demanda máxima? ¿Cierto? Es la mayor demanda de la instalación. O sea, ese punto, ¿ya? Ese punto es la demanda máxima. Pero ¿cuál es el factor de demanda? Aquí dice acá, el 3.1. El factor de demanda dice aquí es la razón entre esta demanda que yo tengo acá
dividida por la demanda instalada, demanda conectada, o la potencia conectada, o potencia instalada. ¿Entiendes? Eso es. Pero el otro edificio puede que tenga posiblemente a lo mejor un sistema distinto y puede que su demanda máxima no esté ahí mismo, sino que esté por acá y esté por acá su demanda máxima. Entonces uno empieza a sumar ese punto y ese punto. Entonces, la máxima de los dos es donde empieza a trabajar el factor de simultaneidad. ¿Se entendió hasta ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya, cualquier duda que tengan, por favor, porque esto lo vamos a aplicar y tienen que tener clarísimo los temas que estamos hablando, ¿no? Entonces, todos estos ejemplos que les estoy dando es lo que uno habla en el lenguaje eléctrico en la calle, en el terreno. Entonces, esta es la demanda máxima de un recinto y esta es la demanda máxima del otro recinto. Pero la demanda máxima con la diversidad es la suma de punto a punto, y quizás la demanda máxima de los dos, pues, no sé, me cuesta dibujar, sea una cosa así. Entonces la demanda máxima del conjunto está aquí, al lado del 3, ahí está, ¿entiendes? Bueno, eso es parte de la forma en las cuales uno tiene que ir familiarizándose con el lenguaje técnico de acuerdo a lo que dicen las normativas. Entonces, ya les dije, ya, dígame. Profesor, ¿es como una media o no? No es no es una media, porque la media de alguna forma como concepto es como que tú sumas la demanda uno y la demanda 2 y la divides por 2, ¿ya? Acá es sumar punto a punto, digamos, la demanda. Por ejemplo, mira, voy a ver si puedo dibujar de mejor forma acá. Ojalá me funcione este, la- esa es la demanda, esa es la máxima de un recinto y después llega la noche y se va por ahí. El otro edificio viene la demanda, y aquí tiene una demanda más, el otro edificio va por aquí, va por aquí, va por aquí, y aquí sube y baja y se va por acá. Entonces, la demanda del edificio uno y el edificio 2 son distintas. Pero ¿cuál es la demanda máxima del conjunto cuando uno aplica la diversidad? Por ejemplo, a esta hora, entonces yo sumo ese punto, ah, sumo ese punto más ese punto que está aquí, y me va a dar por aquí. Entonces, si yo hago un resultado de esto, me va a dar una cosa así, quizás parecido a lo que está ahí, va a pasar por aquí un poquito, va a bajar, va a ser una cosa de este tipo. ¿Me entienden, no? Es la sumatoria de las dos demandas, pero en forma simultánea. Es decir, en el primer edificio hay 20 personas que están viviendo. En el segundo edificio hay 40 personas. Pero justo a la 1 de la mañana, solamente 5 de un edificio y 7 del otro edificio encienden las luces en ese momento. Entonces cada uno tiene esa demanda y tiene esa demanda. Más tarde llega más gente en el edificio 1 y enciende todas sus ampolletas. De los 10 que habían, 8 llegaron. En el otro edificio, en la noche, llegaron casi todos y conectaron esa demanda. Entonces, la sumatoria punto a punto de la demanda de un edificio, de una instalación, más la demanda de la otra instalación, suponiendo que estos sean 20 y aquí tengo 40, entonces la demanda máxima del conjunto es 60. ¿Se entiende? Sí. Ya. Si yo acá tengo 5 y aquí tengo 40, entonces esa demanda que tengo ahí es 45. Profe, una pregunta. ¿Ya va? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo estoy estimando para construirlo y no conozco esos valores? ¿Cómo lo hago? Bueno, para eso esta clase, para eso esta normativa, para que tú aprendas cómo se calcula. Si me dais unos minutos, vas a estar al tanto. ¿Ya? No me Ah, ya, puedo profe, adelantar, disculpe. no me quiero adelantar porque si no termino la clase, pues. Ya, tengo que explicarte esto primero, ¿de acuerdo?
Y lo que es muy buena pregunta la que haces tú, porque si yo estimo esto y cómo sé que es real. Bueno, tú cuando vas a hacer el proyecto, tú tienes que poner allí, este proyecto se rige por el reglamento de instalaciones de consumo número 3 de la SEC. Listo, se acabó y tú lo mandaste. ¿Cuál es tu respaldo? El reglamento interno de consumo número 3. ¿Entiendes? Ahora, si tú le pones, oiga, estimado, oiga, ingeniero, ¿cómo lo calculé? Mira, yo lo calculé de acuerdo a mi experiencia, yo pienso que estáis más o menos en esos valores. Esa respuesta no te la va a comprar la autoridad, ¿me entiendes? Entonces, lo que hace la autoridad es reglamentar para que todo el mundo trabaje en forma pareja, todos tengan el mismo concepto y todos tengan la misma forma de hacer el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, estábamos en esto y ya vamos a llegar a la respuesta que tú necesitas. Entonces, uno dice, la demanda que lo que era, la demanda máxima, ¿cierto? Eso lo preguntan también. Oye, pero ¿qué ducto le va a poner a la barra? La barra puede ser de un switchgear, la barra de una subestación, la barra que voy a poner en el tablero de distribución, etcétera. ¿Se han dado cuenta que hay tableros de distribución que tienen 6 barritas de cobre arriba? Esos también son las barras. ¿Qué tipo de empalme vamos a poner? Vamos a contar el empalme de Legda o a la CGE. ¿Qué sección va a ser el de empalme? Ya dijimos factor de demanda, factor de simultaneidad. Oye, un chat. ¿Sabes qué? El edificio 1 tiene un chat que está pasando por tal parte. El edificio 2 tiene el chat que pasa por tal parte. Entonces, todos los circuitos eléctricos tienen que pasar dentro del edificio a través de un chat especial para el circuito eléctrico. ¿Ya? Y un poquito separado quizás de las telecomunicaciones, pero en un mismo chat no puedo tener los circuitos eléctricos y al lado los tuberías de gas. Sería fatal, ¿no? Cualquier cortocircuito y una fuga de gas se nos quema totalmente el edificio. Entonces, para esto también hay otro reglamento interno de instalación de consumo que habla de estas separaciones, ¿ya? Que tienen que existir. Pero lo vamos a meter nosotros ahora, nosotros lo vamos a meter al interior de la vivienda, ¿ya? Nosotros vamos a hacer ahora, vamos a hacer la CGE en este momento, vamos a hacer de CGE, o vamos a hacer lo de Negra, ¿ya? Entonces, están los subalimentadores. ¿Qué significa? Yo vengo con un alimentador con bastante capacidad, pero después se tiene que subdividir un alimentador que alimenta el edificio 1 y otro alimentador que alimenta el edificio 2. Entonces, esas derivaciones se llaman subalimentadores. ¿De acuerdo? Entonces, también uno se pregunta dentro del esquema, ¿cuál es la tensión nominal con la cual vamos a trabajar? Con 220 volts. Ah, perfecto. 220 volts por circuitos monofásicos. ¿Ya? Sí, listo. Se acabó. Bueno, después los conceptos generales, ¿cierto? Los alimentadores de instalaciones. Eso tienen que leérselo ustedes, por favor. No vamos a mostrar ahora explicaciones de ese tipo. ¿Ya? Las canalizaciones, aquí dice cómo se van a canalizar a través del RIS 4. Es decir, si nosotros vamos a hacer una red subterránea en el proyecto, tenemos que ver el reglamento de instalación de consumo número 4. ¿Ya? Después habla, la sección de los conductores de los alimentadores y subalimentadores será por lo menos la suficiente para servir las cargas determinadas de acuerdo a la sección 6 de este pliego. Ajá, tiene que llegar a la sección 6, ya voy a llegar. ¿Ya? Pero lo que sí te dice es lo siguiente, que la sección de ese conductor tiene que ser de 4 milímetros para los alimentadores y 2,5 para los subalimentadores, pero ese es lo mínimo que tiene que existir, po, ¿ya? Pero eso va a depender de la carga que tenga conectada, ¿ya? No, no por ello, porque aquí dice, oye, la sección mínima son 4 milímetros y yo voy a conectar 10 megawatts. Sería imposible, ¿no? Entonces, acá es otro dato importante. Oye, pero yo tengo el empalme que me va a dar el EIDA, está más o menos como a 600 metros, o sea, tengo que tirar o a una cuadra, 100 metros. Ah, los 220 volts están ahí en ese punto. Entonces yo tengo que llegar a la barra donde está la unión con los subalimentadores. Entonces, ¿cuál es la caída de tensión que tiene que tolerar ese circuito? Acá habla un 3%. Es decir, si yo parto de aquí con 220, entonces el subalimentador aquí tiene que tener una caída de un 3%. ¿Me entiendes? O sea, aquí yo tengo los 220
Y aquí los 220 menos el 3% en este punto. Pero pasa lo siguiente. Bueno, ¿y qué pasa con los subalimentadores? Bueno, este va al circuito 1 o al edificio 1 y este va al circuito 2. Entonces, ¿qué caída de tensión tengo acá? Entonces el reglamento dice aquí que de acuerdo a la sección de los alimentadores o subalimentadores y los conductores, será tal que la caída de tensión provocada por la corriente máxima que circula por ellos no puede ser mayor al 3%, ¿ya? De la tensión nominal, de los 220 que tengo aquí. Y la caída de tensión total en el punto de la instalación más desfavorable, es decir, aquí, sería, sería aquí el 5%. ¿Me entendieron ahí o no? O sea, esta es la barra de conexión con la empresa eléctrica. Llego a la subbarra, a la barra, máxima caída de tensión 3%. Pero en el punto más extremo, en ese punto, ahí, y abajo, 5%. O sea, 220 menos el 5%. Si yo subiera a sacar la cuenta, 5 por 2, 10, 1, 5, 10, más 11, 220 menos 11 me está dando 209. O sea, ¿qué tensión voy a tener acá? 209. ¿Cierto? 209. Entonces, si yo quiero alimentar un edificio que tiene 15 pisos, entonces allá arriba le va a llegar quizás 180 volts y no van a funcionar ni los ascensores, nada, ni los equipos van a funcionar. Entonces, aquí, donde ustedes tienen que hacer el cálculo de conductor, de tal forma que puedan llegar a los voltajes que se estiman de acuerdo al proyecto que ustedes van a realizar. ¿Ya? Pero esto es lo relevante, ¿me entienden? El 5.12, lean el 5.12. Luego, esto habla de la establección de los CHAF, ¿cierto? Yo quiero avanzar un poquito porque se nos va a cortar el tiempo, porque esto tienen que practicarlo ustedes. Estamos acá llegando. Dimensionamiento, esto es importante aquí. El dimensionamiento, tienen que leer. Leyendo. Acá dicen varios puntos que son importantes que lo lean, porque hablan para alimentadores de fuerza y climatización que sirven a garras permanentes o combinación de garras permanentes y garras intermitentes. Lean el reglamento de instalación de consumo número 7, ¿ya? O si no, lean el reglamento interno, de instalación de consumo número 15, dependiendo si quieren protección o no, ahí está el reglamento. Entonces, pero acá dice, aquí el trabajo nuestro, para alimentadores que sirven consumo de alumbrado exclusivamente a la potencia instalada para este tipo de carga, se le aplicarán los factores de demanda indicados en la tabla 3.1 esta. ¿Qué significa? Si una casa tiene 3 kilowatts de potencia instalada, ¿ya? Entonces se le aplica un factor de demanda 1. Pero si la casa es de 3 hasta 120 kilowatts, entonces se le aplica un factor de demanda 0,35. ¿Ya? Ahora, para casas mayores a 120 va bajando el factor de demanda. Y ahí también hay otros factores más que se habla para los hospitales, para los hoteles y los moteles. Es bastante bajo ahí porque no sé quién querrá luz. Las bodegas también, son muy pocas las luces en la noche iluminadas, solamente caso de emergencia. Servicios comunes también. Bueno, todas las instalaciones. Mira, los factores de demanda para alimentadores y ascensores son los definidos en el 8.6. Esto, ¿ya? Si uno quiere ver los ascensores para edificios, tienen que ver el reglamento de instalaciones de consumo número 11. Pero vamos a lo nuestro a las casas. Nosotros vamos a trabajar con esto nada más. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una casa que tiene 3 kilowatts, yo lo multiplico por 1 porque el factor es 1. Entonces, yo voy a decir, para mis cálculos voy a tener 3 kilowatts y nada más. ¿Ya? Pero si la casa tuviera una potencia de 5 kilowatts, entonces, ¿qué demanda voy a tener yo en esa habitación? Van a ser los primeros 3
más los dos multiplicado por 0, se me ocurre mira, 0,30 bueno, ustedes lo van a entender que es 0,65, ¿ya? ¿Y eso entonces cuánto me daría? 0,7 más 3, que sería 3,7. Total, ¿cuánto te da? 3,7. Sí. Perfecto. Entonces, vamos a tener que nosotros trabajar para esa casa con 3,7. ¿Qué cosa? Kilowatt. ¿De acuerdo? Eso es una casa. ¿Ya? Para los cálculos eléctricos, una casa. Entonces, la pregunta que me hizo el colega recién, ¿cómo sé yo que ese va a ser el valor que yo voy a tener? Entonces, ¿qué pasó? Es que se le cerró el documento PDF que estaba viendo y le dio la opción de guardar los apuntes que había hecho y puso no. Entonces se le borró todo lo que escribió en el apunte. se me fue la... Déjame ver si lo tengo aquí. Y ahí voy a volver a conectarlo. Hasta ahí, ¿tienen duda de cómo se aplica este reglamento, no? No, profe. ¿Alguien de los que están conectados en este momento tiene alguna duda de cómo funciona? No, profe, se entiende. Ya, perfecto. Vamos, estamos acá desde una casa y desde varias casas, ¿ya? Bueno, entonces ahora vamos a hablar el factor de diversidad. Bueno, acá dice, los factores de demanda no se aplicarán sobre los subalimentadores ni sobre los conductores de los circuitos finales, en lo que puede estar presente la totalidad de la carga en forma permanente o esporádica por periodos superiores a 15 minutos. O sea, estos factores que tenemos acá, por nada del mundo, lo tenemos que aplicar a lo que yo le decía yo, que es, donde diría yo, el alimentador, y este era el subalimentador, y este era el otro subalimentador. ¿Se acuerdan? Entonces, sobre esto no se aplican estos factores. Después, nuevamente habla acá que los factores de demanda para los sensores están en el pliego del reglamento de instalaciones de consumo número 11. Acá hay otro relevante. Se aceptan factores de demanda, o sea, esto que está acá, se aceptan factores de demanda distintos en la medida que existan cálculos que justifiquen y fundamenten el valor. Si por algún motivo ustedes, como futuros ingenieros, ¿cierto?, han hecho un cálculo y dicen, ¿sabéis qué? El factor de demanda después de los 3 kilowatts no son 0,35, son 0,4 o 0,5. ¿Por qué? No, lo que pasa es que en el sector, voy a ponerme un ejemplo, en el sector de la orilla, perdón, en el sector de la Gran Vía o Jardín del Sur, las viviendas son grandes, digamos, y ahí consumen bastante. Ya, tiene la explicación. O puedes decir, ¿sabes qué? Mira, las casas en un sector de Antofagasta, hay un grupo de habitación que, de acuerdo a la historia, no tiene mucho consumo y la demanda y la energía que tiene es re poca. Entonces, voy a aplicar un factor de demanda no 0,65, sino que 0,2, pero lo tienen que escribir, lo tienen que fundamentar, ¿ya? Eso es lo importante, fundamentado los antecedentes y tienen que demostrar lo que es así. ¿Cómo lo demuestran? Con antecedentes, ¿ya? Ahora, pero yo estoy viendo el tema del conductor, la fase, pero ¿cómo voy a dimensionar el neutro? Dice, el neutro de los alimentadores, es decir, esto que tengo aquí, el neutro de los alimentadores y de los subalimentadores, tendrá la misma sección del conductor de fase, la misma sección. Si es número 4 AWG, el neutro también tiene que ser 4 AWG, ¿ya? Después dice, el neutro de los alimentadores o subalimentadores que sirvan de carga lineal exclusivamente, tales como iluminación incandescente, calefacción y fuerza, se dimensiona de modo que su sección sea lo menos igual a la sección de la fase. Aquí se repite. Entonces, ¿cuáles son las cargas lineales? Son los alumbrados que tenemos en nuestras casas, ¿ya? Y las no lineales pueden ser una industria,
donde hay motores, hay condensadores, entonces ya no es resistivo puro consumo, sino que ya hay parte de inducción, ¿cierto? Tanto como inductivo como capacitivo. Por lo tanto, hay problemas ahí, digamos, desde el punto de vista de los ángulos, el factor de potencia, etcétera. Bueno, acá ustedes pueden ir leyendo estos temas porque es importante que se interioricen bien. Y aquí está el factor de diversidad, es decir, es simultaneidad, ¿ya? Si yo tengo una vivienda, el factor de simultaneidad es 1. Es decir, si yo tenía una vivienda que era 3 kilowatts, entonces lo multiplico por 1 y me da la potencia que yo voy a usar para hacer 3 solamente. Pero si yo tengo 4 viviendas, ¿cierto? 4 viviendas, entonces el valor que yo conseguí acá, ese valor X, que era, dependiendo de, que era, ¿se acuerdan? 3 más la diferencia por 0,35, entonces ese valor determinado, cualquiera sea mayor que 2 la cantidad de viviendas, entonces se multiplica por el factor que corresponda. Es decir, si yo tengo 2 viviendas, multiplico por 1. Si tengo 4, por 0,95. Si tengo 10 viviendas, por 0,85. Si tengo 16, por 0,78. ¿Ya? Entonces aquí va el factor de simultaneidad. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve esto? Porque si yo tengo una vivienda, la segunda vivienda, la tercera vivienda, la cuarta vivienda, entonces yo aquí tengo mi red y voy a tener que alimentar esa vivienda, alimentar esa, alimentar esa vivienda, alimentar esa y alimentar esa. Y aquí yo vengo con la línea. Tengo una cámara, pero aquí voy a alimentar una vivienda, después otra vivienda y otra vivienda, después me devuelvo y sigo con mi conductor. ¿Ya? Entonces, como acá yo tengo 4 viviendas, entonces aplico el factor de simultaneidad que dice acá, 0,95. En este caso, como tengo 3 viviendas, entonces aplico el factor de simultaneidad 1. Pero acá, como tengo 1, 2, 3, 4 viviendas, ¿cierto? Una de ellas tiene el factor de demanda. Cada una tiene un factor de demanda. ¿Me siguen o no? Tengo factor de demanda de esta casa, factor de demanda de esta casa, factor de demanda de esta, factor de demanda de esta otra. Entonces, cuando quiero saber el conjunto, sumo las potencias, una vez que yo le haya aplicado el factor de demanda, y le aplico el factor de simultaneidad a ese punto. ¿De acuerdo? ¿Se entendió hasta ahí o no? Sí, profesor. Ya. Sí, profe, un poco. Al final se va haciendo el cálculo de una en una, ¿no? Y después, como ejemplo, en la cuarta ya cambia el factor. Y se suma el En la total. medida, en la medida que tú vas haciendo, vas instalando aquí esto radial, ¿me entiendes? Por eso que está de esta manera, digamos. Pero el que está aquí abajo, por ejemplo, este que está aquí, ese es el alimentador. Y esto que tengo yo son los subalimentadores. Entonces aquí tú vas a tener una potencia 1, acá vas a tener tú una potencia 2, y aquí vas a tener tú una potencia 3. Entonces acá a una casa individual le aplicas el factor de demanda. Esta casa, el factor de demanda. Como todas las casas son iguales, bajo estas son casas tipo A. Estas casas son tipo B y estas casas son tipo C. ¿Qué significa? De que estas son de 15 amperes en el automático general, estas son 25 amperes en el automático general y esta es de 40 amperes en el automático general, interruptor general. Entonces tú tienes el factor de demanda de estas 4 que son iguales, estas 4 casas tienen la misma demanda, ¿ya? Pero cuando uno, y a estas 4, ya vamos al reglamento, dice 4, se multiplica por 0,95. Entonces, multiplicas tú las 4, la sumatoria de todas esas demandas, una vez que le aplicaste el factor de demanda, la multiplica ese valor por 0,95 y te va a dar una simultaneidad 1. ¿Cómo saco? No sé cómo sacar esta cuestión que está ahí. Bueno, aquí voy a tener un factor de simultaneidad 1. Después
tengo la demanda de esta casa, tengo la demanda de esta casa, la demanda de esta casa, la demanda de esta casa, le aplico los factores de demanda. Una vez que tengo la potencia total, le aplico factores de simultaneidad para 3 casas de 1. Listo, entonces voy a tener una simultaneidad o un factor de simultaneidad 2. Y aquí lo mismo, y voy a tener un factor de simultaneidad 3. Significa que aquí voy a tener una demanda del conjunto, ahora del conjunto 1, acá una demanda del conjunto 2, y aquí una demanda del conjunto 3. Entonces, cuando yo quiera sumar esto, voy a sumar, aquí pueden ocurrir dos cosas, ¿ya? Dos cosas. La primera es que tú sumes ya todas las simultaneidades de cada grupo. El factor S1, el S2 y el ST lo sumes, y con esas tú calculas el conductor que tengo aquí. Pero si tú quieres hilar un poquito más fino, como tengo un grupo clase A, un clase B y clase C, entonces tú sumas nuevamente la cantidad de viviendas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, estamos acá, y multiplicáis la suma total por 0,85 y vais a calcular esta potencia para calcular la corriente que va a circular por ahí. ¿Ya? Lo estoy explicando. La próxima clase voy a hacer ejercicio. ¿De acuerdo? Porque esta es la base para lo que ustedes van a desarrollar, po. Porque con esto van a calcular ustedes la demanda, la corriente para hacer los flujos de potencia. ¿Ya? Entonces les estoy explicando de dónde sale y cómo se utiliza la normativa. Hasta ahí llega, y si son más de 21 casas, hay que aplicar esa ecuación que está ahí. ¿Ya? 15,3 más el número de casa menos 21 multiplicado por 0,5 y dividido por el número de casa. ¿Ya? Es decir, si tengo 40 casas, el factor va a ser como 0,6 o 0,5. ¿Ya? Entonces, de esta manera, las empresas eléctricas, ustedes que van a ser ENGIE o Electra o CGE, son los ingenieros planificadores, van a calcular esto. Eso, porque eso es lo que van por las calles. Entonces, eso es lo que ustedes van a tener que calcular, ¿cierto? Y a calcular qué cosa? La regulación de qué cosa? De tensión, po, ¿cierto? Para que en este punto haya el 6% y en el último punto sea un 5%. Estos son empalmes radiales, ¿ya? Son radiales, porque salen de acá y ya el flujo corriente ya va en un solo sentido. ¿De acuerdo? Voy a hacer flujo potencia acá también y le va a terminar, digamos, la pérdida total. Entonces, si ustedes calculan las pérdidas de esto, ¿cierto? Las pérdidas en el cobre, las pérdidas en el cobre, va a ser igual a qué cosa? A la corriente al cuadrado multiplicado por, multiplicado por la resistencia. ¿Entiendes? Entonces, esas pérdidas en el cobre del I cuadrado por R, por la corriente que va a circular, por aquí va a circular una corriente nominal que alimenta, por aquí va a pasar la corriente total que alimenta todas las viviendas. Entonces, esa corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia del conductor y más de este, entonces va a tener una pérdida por efecto Joule. Esa es la pérdida que la tiene que asumir la compañía, ¿ya? La compañía lo va a perder. Por lo tanto, si los conductores que van a dimensionar en la sección es muy baja, entonces las pérdidas van a ser mayores. Si la sección de conductor es baja, porque el conductor es más barato, pero las pérdidas van a ser muy altas y el costo para la compañía va a ser muy grande. Al revés, si la sección de conductor es muy ancho, es muy grande, obviamente las pérdidas van a ser menor para la compañía, pero el costo de comprar un conductor de sección más grande es más caro. Entonces tienen que buscar el equilibrio de estos puntos, ¿ya? Para saber cuál es la dimensión correcta que yo voy a tener en mi conductor. ¿De acuerdo? Entonces con las pérdidas de I cuadrado R, ustedes van a llegar a calcular la regulación de tensión. ¿Se acuerda cómo se calcula eso? La resistencia era igual a qué cosa?
arroz Largo, por L, ¿sí? dividido en el área, la sección. Bien, perfecto. Bueno, vamos entonces. ¿Qué más dice este reglamento? Ya, de aquí hacia adelante es como vamos a poner los cables dentro de los ductos, ¿ya? Estos son los tipos y la forma como tienen que irse, disculpa, cómo tienen que instalarse estos conductores, ¿ya? Fase 1, 2, 3, neutro. Fase 1, 2, 3, neutro. Fase 1, 2, 3, neutro. Pero fíjense acá algo re importante. En la fase 1 va ubicado a este lado. La fase 2, perdón, la fase 1 después está ubicado acá. Y después la fase 1 está ubicado acá. ¿Se fijan que lo que existe con la fase 1, no? Mira la fase 3, parte aquí, se va para allá y parte para acá. La fase 2 va derecho. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Tienen que hacerlo pasado ustedes, digamos, en el análisis circuito o circuito LED, no sé cómo le llaman ahora. Profe, para que la inducción de los cables sea cero. ¿Para qué? Para que ¿Perdón? la inducción entre los cables sea cero. Si los da vuelta ahí, se anula el campo mutuamente. Exactamente, porque si están muy cerca, ¿cierto? La inducción del uno, ¿cierto? Va a originar una corriente en el otro, y entonces puede existir una tensión mayor en un conductor y otro. Entonces, para que estos se neutralicen, entonces se cruzan los conductores, ¿de acuerdo? Y si ustedes se van a la línea aérea, en los postes, se van a dar cuenta que tengo ahí un aislador, el otro tengo acá, y el otro está acá. Pero en el poste siguiente, tengo el aislador puesto acá, y el otro está puesto aquí, y el otro está puesto acá. ¿Se han dado cuenta, no? Si ustedes, por favor, no vayan a andar en las calles mirando para el cielo así, mirando los postes, ¿no? Pero para callados, pegan la mirada y se dan cuenta que un aislador está puesto en este lado y en el poste siguiente, en la línea de alta tensión, está puesto acá. Justamente para evitar lo que dice el colega ahí, digamos, de que se produzca una inducción que en este cable y acá se van a neutralizar por este lado. ¿Entiendes? Entonces quedan equilibradas las tensiones. Por ese motivo van cruzadas los conductores. ¿Se entendió? Pero acá hay algo importante. Solamente para ese tipo, ¿ya? De secciones. Bueno, ahí lo mismo, ¿ya? Ahí, estos son maneras de configuraciones para hacer canalizaciones subterráneas, ¿ya? Que en este caso nosotros no lo vamos a ir por ahí. Y ese es todo el reglamento. Entonces, Profe, una pregunta, otra más. dale, Disculpe. Baje un poquito, dale. ¿dónde estábamos recién? Que por ejemplo, cuando estábamos hablando de sección, no un poquito más abajo. Un Ahí. poquito más abajo. No, no, en lo que estábamos hablando recién, donde se invertían las líneas. Por ejemplo, lo que pasa es que. Ahí, justo ahí. Eso se aplica para secciones mayores a 300 milímetros, ¿o no? Ahí dice que la distancia que está entre una línea, ¿cierto? La sección que hay en este punto de aquí. Estamos hablando de una altura de, ¿cuánto? De 30 centímetros. Ah, ya. La distancia entre un sitio, la sección o el área, digamos, entre una distancia y otra son 30 centímetros. Profe, y esas cosas asumimos que son como un tipo de canaleta, ¿no? Claro, esto puede ser aquí yo puedo tener una canaleta y aquí yo puedo tener una bandeja puerta conductor que va puesto así, ¿cierto? Y va puesto los conductores ahí, po. O bandeja puerta conductores que le llaman también. Ah, ya, ¿Ya? profe. Gracias. Esa era mi duda. Ya, perfecto. ¿Alguien tiene dudas? Entonces yo le voy a dar una tarea para que se vayan entrenando. Le voy a dar una tarea, le voy a mandar dentro del día. La próxima clase, ¿cuándo es? ¿El martes? ¿O miércoles? Miércoles. El miércoles. Entonces el miércoles vengan preparados con esa tarea. Le voy a dar un grupo de vivienda y van a calcular la demanda total del sistema. O sea, yo le voy a dar un grupo de vivienda aquí, le voy a dar un grupo de vivienda por este lado. Ustedes van a calcular la visión. La total aquí, ¿cuánto sería? ¿De acuerdo? Acuérdense que esto es para hacer lo que dijimos de todas las casas que vamos a construir acá, pues. Eso vamos a tener que construirlo, digamos, y va a tirar el cable hacia allá, digamos. Entonces,
Vamos a hacer todo un cálculo y después vamos a tener que evaluar económicamente todo este proyecto, si es rentable o no es rentable. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o duda hasta ahí? Yo les sugiero que por favor lean este reglamento, este reglamento de instalación de consumo, ¿ya? Lean el reglamento número 3. Yo les voy a dar un ejemplo también, si que fuese un edificio y si fueran casas, ¿ya? Para que cuando les toque construir, digamos, lo suyo, tengan referencia de cómo se calcula, ¿ya? Estos jóvenes, ¿alguna pregunta adicional? ¿Alguien que no entendió? Profesor, la tarea, ¿por dónde la enviar? ¿Por acá, por Teams? Exactamente, yo todas las tareas se le voy a dar por tiempo para que esté ahí. Tenemos un WhatsApp del área, ¿no? Sí, Hay un WhatsApp de proyecto, ¿no? sí, sí. Ya, entonces ahí en el WhatsApp de proyecto va a decir, jóvenes, estimados, les mandé la tarea. Para que estén pendientes, bueno, usted también tiene la información, pues. Ya, estimado, eso era. Bueno, Que le vaya muy bien, cuídense. profesor, Buen fin igual. de Chao, semana. profe. Chao, Chao, profe, muchas gracias. chao, que Gracias. estén bien. Nos vemos. Buen fin de semana y Gracias. cuídense. Chao, chao.